no hay un retroceso como el que está ocurriendo en los países que nos ponían como ejemplo, ¿no? Sí, ahora, por ejemplo, hace algunos días lo entrevisté a Eduardo Bussi y entre tantas cosas que me decía que el tipo de cambio no es competitivo. Y también ayer o antes de ayer salió a decir que si en una semana no hay respuesta del gobierno, empieza la protesta. O sea, dos Sí. preguntas en una. ¿Hay un retraso cambiario? ¿Es verdad que el dólar no es competitivo y que por eso los empresarios, los ruralistas no tienen la ganancia que deberían tener? Y la otra, ¿qué pasaría si volviese justo en un año electoral un conflicto con el campo? La verdad que los grupos empresarios concentrados, ¿no es cierto?, están apostando a la receta ortodoxa, que es enfriar la economía, subir las tasas de interés por un lado y devaluar. Y estos dos caminos fueron absolutamente descartados por el Ejecutivo Nacional. Ahora, la gente está muy esclarecida. El 99,9% de los candidatos o de los dirigentes que se presentan por estos días hasta agosto, que es la primaria, y hasta octubre, que es la elección general, en realidad son candidatos, precandidatos o candidatos, ¿no es cierto?, de la oposición. Entonces, una oposición con buenos argumentos, una oposición legítima, una oposición fuerte, interesante, pero que plantea proyectos alternativos, es absolutamente respetable y se necesita en democracia, ¿no es cierto? Lo que no sirve para nada es desalentar por desalentar, porque además, ¿por qué no se produjeron protestas más contundentes del campo? Porque no tienen respuesta de parte de lo que era la mesa de enlace. Cuidado que la convocatoria de la mesa de enlace del 2008, cuando fue el conflicto de las retenciones, no es la convocatoria actual. No es que no siguieron convocando. Perdieron consenso. Totalmente, totalmente, porque se maneja mucho el gobierno territorialmente con los pequeños y medianos productores, ¿no es cierto? ¿Es verdad que hay 30 o 40 programas que es como que han conformado una mesa de acción política y están complotados para denostar al gobierno, para tratar de mellarlo? Entre ellos el abanderado la Nata, por supuesto. Y hay una acción muy fuerte que trasciende los medios de comunicación, ¿no es cierto? O sea, el medio de comunicación puede ser esclarecedor o absolutamente difamador. Detrás de los medios de comunicación hay grupos concentrados de poder que en realidad vienen ganando muchísimo dinero, porque vos ves en la provincia de Santa Fe y en esta zona particularmente el bienestar que hay en general, ¿no es cierto? Pero ¿qué ocurre? Hay grandes sectores que no estaban acostumbrados a pagar sus impuestos, que en connivencia con organismos del Estado no pagaban lo que tenían que pagar, o el famoso tema del cereal en negro, ¿no es cierto?, como tantas otras cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando de golpe el Estado hace cumplir con sus obligaciones para que pague el rico, el mediano y el que no tiene, como fue siempre, bueno, ahí yo creo que empiezan los pataleos, ¿no? Ahora, pero por ejemplo, el programa de la Nata, con el tema de la denuncia contra Lázaro Báez, el lavado de dinero y todo ese tufillo de corrupción, ¿ha mellado a la imagen de la Presidenta y del Gobierno? ¿Está medido eso? A mí me parece que no, porque se nota mucho que hay una acción. Más allá de que los casos de corrupción deben ser enjuiciados y debe actuar, pero fuertemente la justicia, ¿no? Yo no voy a estar haciendo la defensa ni de Báez ni de nadie, porque sinceramente ni los conozco, no digo, pero a lo mejor y que les caiga todo el peso de la ley. Por ahí usted maneja alguna encuesta y todos estos hechos, estas denuncias, bueno, melló a la imagen. No, la presidenta está preparada para una andanada muy fuerte y en general yo tengo un amigo que dice que vos le tirás un zapato y te tira una zapatería. En realidad lo que yo creo es que se sabe defender y se defiende con argumentos, ¿no es cierto? No se va a amedrentar, no es grato, no vamos a decir que estas cuestiones son gratas, pero en realidad no van a lograr amedrentarla, porque además quienes están levantando el dedo acusador, como se dice comúnmente en la calle, ninguno tiene el traste limpio, ¿no es cierto? Entonces, si vos tenés un de Narváez que supuestamente mide mucho mide en la provincia de Buenos Aires como opositor, pero que tiene una evasión impositiva en el exterior de casi 100 millones de dólares, bueno, entonces escúchame, ¿con qué autoridad moral venís a señalar determinadas cuestiones? Entonces, una última y vamos al corte, después vamos a hablar algo ya específicamente
de Santa Fe. La pregunta por el millón. Si Cristina no va a la reelección, ¿quién sería, a su mirada, ¿sí? ¿Quién podría ser o quiénes podrían ser los sucesores de Cristina? Porque el kirchnerismo evidentemente va a poner un candidato en el 2015. ¿Quién se perfila mejor? ¿Quién mide mejor? ¿Quién es? Por ahí usted ha estado con la presidenta. ¿Cuánto hace que no se reúne con ella? No lo voy a decir. Bueno, no hace tanto, pero no lo voy a decir. No hace mucho, pero usted se reúne con la presidenta. O sea, ¿quién vislumbra que podría llegar a ser el sucesor de Cristina? ¿O la sucesora? En realidad yo creo que primero la presidenta va a esperar el resultado de la elección, porque esta elección es una elección bisagra, ¿no es cierto? En todos los gobiernos democráticos, la elección del medio, en la que se renueva 1/3 del Senado Nacional y la mitad de la Cámara de Diputados de la Nación, siempre han sido elecciones bisagras. ¿Qué quiero decir con esto? Si se da respaldo, se profundiza una línea de acción o se continúa una línea de acción, ¿no es cierto? Si no se da respaldo, se rebobinan las políticas. Entonces, vamos a ver los resultados, ¿no es cierto? O sea, yo entendí que si el electorado responde y Cristina ganara las elecciones de octubre, se avanzaría entonces a full con el tema de la re. Yo creo que con eso en la mesa, recién ahí la presidenta está en condiciones de evaluar qué es lo que va a hacer, ¿no es cierto? Perfecto, entendí. Vamos ya después cuando usted el programa sucesivo, tenemos esta charla para analizarla en toda la semana, así que pasamos fragmento y analizamos. Vamos a ir al corte. En el próximo bloque le voy a preguntar a la senadora Latorre, que aparte es la única senadora kirchnerista, porque Reutemann está con el PRO, aparentemente, porque todos sus hombres, sus primeras espadas están allí, Giustiniani evidentemente está con el Frente. Así que bueno, le vamos a preguntar cuál es su mirada con respecto a lo que está ocurriendo en Santa Fe, con este despliegue del narcotráfico, 4 muertos en 3 días, ajustes de cuenta, enfrentamiento entre bandas narcos. ¿Qué responsabilidad tiene Wiener, Bonfatti? ¿Qué opina sobre los dichos de Rossi, que dijo que había que intervenir en la unidad regional 2 porque hay policías que tienen un contubernio con el tráfico de estupefacientes, con el narcotráfico? Y casualmente hoy apareció tapa del diario La Capital que hay escuchas telefónicas que involucran a altos mandos de la policía con el narcotráfico. Un tema realmente preocupante, cómo se ve desde Buenos Aires y desde la nación el tema Santa Fe, el tema Rosario. A la pausa. Vos también podés ser parte de Radio Gran Rosario y tener tu propio programa. Ingresá a www.radiogranrosario.com o .com.ar e informate. Queremos conocer tu propuesta. Rosario, 88.9, Radio Gran Rosario. El sonido que Continuamos en vivo y en directo como todos los días. Le mandamos un saludo a las más de 30 localidades en que se ve televisión regional. Toda la gente del cordón industrial, Villa Gobernador Galvez, Pérez, Funes, Roldán, toda la gente de San Lorenzo, de Timbúes. Recibo correos de Timbúes en rubensauro1@hotmail. Nos pueden encontrar en Twitter, también nos encuentran en Facebook, o sea, estamos en todas partes. Y la repetición del programa, como siempre, 1:30 de la mañana para aquellos que se acuestan tarde. Bueno, Roxana, su mirada con respecto a esto, ¿se puede llamar un enfrentamiento entre narcos? No estamos hablando de una película ¿se acuerda del Padrino? Increíble, o cuando veíamos películas de lo que ocurría en Colombia, en México. Bueno, hoy se da en Rosario, en el Gran Rosario y en toda la provincia de Santa Fe. La verdad que yo lo dije hace mucho tiempo, que nosotros teníamos terminales de los carteles en la provincia de Santa Fe, básicamente en el sur, porque es la zona más rica, ¿no es cierto?, la que tiene más desarrollo. La verdad que yo entiendo que esto, por lo que dicen los curas de los barrios más carenciados de la ciudad de Rosario, se armó
básicamente con el gobierno de Wiener, con conocimiento o desconocimiento de él, pero se armó durante el gobierno de Wiener. Esto no existía durante los gobiernos de Reutemann y Obeid, hay que decirlo con todas las letras, o muy incipientemente quizás, ¿no es cierto? Y creo que Bonfatti está cumpliendo un rol acertado, ¿no es cierto? Porque va a fondo y la verdad que es un tema más que delicado. Me parece que está cumpliendo un rol muy importante el jefe de fiscales, el procurador Barraguirre, ¿no es cierto?, los fiscales, porque tiene que estar todo el poder judicial obviamente en sintonía provincial y federal, la justicia provincial y federal en sintonía con el poder político provincial, ¿no? ¿Qué porcentaje de responsabilidad en estos hechos tiene el Estado nacional y el Estado provincial? Porque se viven tirando la pelota uno al otro. No porque acá tiene que intervenir la nación, no porque esto le compete a la provincia. No, hay una responsabilidad primaria, ¿no es cierto?, de la provincia, de los estados provinciales. Después, por supuesto, para determinadas políticas se pide colaboración a la nación, pero de ninguna manera se puede decir que hay responsabilidad de la nación, porque fíjate que pasan cosas diferentes en las distintas provincias, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, la conducción política de la policía es diferente en las distintas provincias. A mí me parece que es muy grave lo que Wiener nos dejó instalados en el sur de la provincia de Santa Fe, particularmente en la ciudad de Rosario, y pondero claramente la actitud del actual gobernador Bonfatti, que hereda todo este panorama, ¿no es cierto?, todo este triste panorama, bueno, que repercute en la vida cotidiana de todos, ¿no? Porque cuando hablamos de la inseguridad estamos hablando de esto. Sí, no nos olvidemos que también Bonfatti, cuando asumió de gobernador, lo ascendió al comisario Hugo Tonioli, que estaba al frente de la Dirección de Drogas Peligrosas, lo ascendió a jefe de policía de la provincia. Por desconocimiento, por omisión, pero él también le dio un ascenso al que hoy está preso por contubernio con el narcotráfico. Me parece que como es un tema que se fue de las manos, o por lo menos, digamos, el atisbo era que se había ido de las manos en función de todos estos cruces, estos pases de cuentas, ¿no? Entiendo que, bueno, viene interviniendo fuerte Bonfatti últimamente, ¿no? Sí, cierro con esto. En el 2009, en el primer semestre del año, 35 muertos aproximadamente. Hoy, en el mismo semestre, o sea, de enero a junio, todavía no llegamos, pero sí, ya estamos en junio, sí. 97 muertos. O sea, se triplicó. Un horror. Se triplicó, todo, estamos hablando de enfrentamientos entre bandas narcos, se triplicó. Y bien usted lo decía, en gobiernos de Reutemann y de Obeid estaba, no digo que era cero, pero estaba bastante controlado. Aceptable. Le agradezco mucho, Roxana, la participación en el programa. Bueno, les cuento que con vistas también a las elecciones de agosto, octubre, hay un sector gremial que se está realmente fortaleciendo. En la ciudad de Rosario hay gente de gremios importantes como es ESMATA, Marcelo Barro, gremios como por ejemplo Estaciones de Servicio y Garagista, Ismael Marcó y otros gremios más que me voy a olvidar y me van a retar después porque son muy celosos cuando no los nombro. Pero bueno, se está armando algo para participar en la interna del justicialismo en Rosario dentro del Frente para la Victoria. Ya va a haber más información al respecto. Suerte la gente de Newell esta noche, no me quiero olvidar porque también se enojan, que si obtiene un triunfo estaría acariciando prácticamente el título, y la gente central que no se haga problema porque un tropezón no es caída, y todavía están a 2 puntos del segundo, que es Gimnasia, y seguramente van a obtener el título de campeones del Nacional. Así que en Rosario todo el mundo contento. Roxana, una más. El deporte también genera recursos, actividad económica. Particularmente mi familia y yo somos de Newell, así que estamos muy contentos. Le Pero por supuesto que un fuerte abrazo al Tata Martino. Lo queremos al Tata, toda la gente de Newell. Yo también Le quería hacer una aclaración si me permite. Yo soy peronista, más que kirchnerista soy peronista. Y después de los gobiernos del general Perón, si usted mira todas las medidas que tomó Kirchner y Cristina, este es el gobierno más peronista de la historia. Ahí está, me gusta eso. Primero soy peronista. Primero soy peronista, porque todos hablan de kirchnerismo, de no tan kirchnerista, de ultra kirchnerismo, pero bueno, el peronismo está por encima de todo eso. Nos despedimos hasta mañana a partir de las 14, después del noticiero de Televisión Regional. Un saludo para todos.